CICIG de 1 a 10, ¿qué punteo le darían? Porque creo que 0 sería nada. Arnoldo Valdés, qué mal que solo se va Dalia, pero que se queda la civil. Eso es seguir violando la soberanía de nuestro país. Samuel Gutiérrez, ¿y qué parámetros usó ese señor? Qué pena que extranjeros vengan a vernos la cara en Costa Rica. Están acusándolo por implantar evidencias. Lo escucho, Felipe Chicola. Yo creo, de 1 a 10, yo personalmente le doy un 3, porque creo que hay un trabajo que sí ha hecho, que esa ha sido la transferencia de capacidades. ¿Más que a Castresana? No, güey, yo creo que la transferencia de capacidades se ha materializado en el último año. ¿Qué quiere decir transferencia de capacidades? Pues en el marco de CICIG vienen fiscales e investigadores de diversas partes del mundo que estaban entrenados a investigar casos desde otra perspectiva, con más tecnología, recurriendo a otras herramientas que aquí en Guatemala no existían antes de que viniera CICIG. Entonces yo creo que esa transferencia de capacidades, empezar a perseguir estructuras en lugar de casos individuales, capacitar a los fiscales, yo creo que ese ha sido el único avance positivo de CICIG. Su rol político, sobre todo en la época de Castresana, cuando el señor Castresana se convirtió en una especie de procónsul, un árbitro pretoriano de los conflictos políticos en este país, y el manejo de ciertos casos, principalmente el caso de los Valdés Pais, creo yo que opacan cualquier avance positivo que se haya dado en transferencia. Vamos a las redes en Facebook. Edith Norman dice: solo el presidente y su gabinete le creen todas sus mentiras. María Elisa Alvarado Fortuny, qué pena oír al presidente hablar de la CICIG. Jorge Alberto Reyes, la comisión inconstitucional, corrupta e indigna de Garraña, CICIG y su criminal comisionado de la NESE no hizo nada. Sus logros son pasarse la Constitución. Bueno, Diego Romero, mediocre, aún presentando su informe de labores, son solo números en papeles. La intervención de la CICIG en casos relevantes ha sido infructífera o nula. Raimundo Verón, CICIG no solo ha podrido el sistema de justicia de Guatemala, sino que se ha encargado de desprestigiar a Guatemala internacionalmente. Lo escucho, Hugo Novales. Bueno, con respecto al rol político de Castresana, yo creo que tal vez debemos de matizarlo como posiblemente una necesidad de la CICIG en su momento para asegurar su viabilidad política. ¿A qué me refiero con esto? La CICIG obviamente no podía existir en un espacio aséptico, en un espacio en donde no fuera a recibir ataques, en donde no fueran a haber actores que intentaran impedir su trabajo, y por lo tanto tuvo que recurrir a la política, posiblemente de manera demasiado espectacular, para hacerse viable en ese país. Y digamos, a muchos no nos gustó el estilo de Castresana, pero es posible que haya ido por ahí la intención. Por otro lado, el rol de Dalanese sí efectivamente ha sido tal vez un poco más diplomático. Lo vemos en este caso en la manera en que tanto el presidente como el comisionado se expresan de sus respectivas instituciones de manera absolutamente diplomática, y sabemos que existe una relación difícil. O sea, sabemos digamos el reclamo de Dalanese ante ciertas manifestaciones de opinión con respecto al caso de genocidio, por ejemplo, que chocaban directamente con la postura del gobierno, y sabemos que ahí no están precisamente tratándose con algodones porque quieran, sino que porque las circunstancias lo obligan. Y solo una última cuestión, también me llama la atención lo que dice Dalanese. Digamos, tal vez el gran actor acá es la fiscal general. O sea, Dalanese, entre sus declaraciones, le reconoce al presidente el haber permitido que la fiscal general continuara su periodo, pero eso no es un reconocimiento al presidente, sino que es un reconocimiento público y comprometedor hasta cierto punto de la CICIG para con el trabajo de Claudia Paz y Paz. Vámonos a las redes. Brenda nos dice que le vaya bien. Maris-IZ, Coyotes de la misma loma. Cris, si sigue en Guatemala, solo es evidencia de que el mismo gobierno no es capaz de combatir la corrupción. Gobierno inepto. Ricardo Ayala, la CICIG creo que tiene un fin de justicia, pero tiene un extranjero que nos hace ver nuestras cosas. Es preocupante. Le escucho, licenciada Valesca Ruiz. Bueno, como ya se mencionó anteriormente, hubo varios avances en cuanto a investigación, a persecuciones penales, a especializaciones de varias dependencias del Ministerio Público, y como mencionaba también la fiscal general Claudia Paz y Paz, se logró en cuanto al fortalecimiento de la unidad de análisis, poder equipar la unidad
de 10 personas a, no recuerdo bien si eran 100 investigadores y por supuesto dotados de tecnología y otros. Sin embargo, creo que deja mucho que desear la función que por último estamos viendo al día de hoy, y definitivamente la comisión es una oportunidad pues muy buena para Guatemala. Lamentablemente las incompetencias que tuvo el liderazgo pues debilitó muchísimo a la institución. Le hago una pregunta, licenciada Ruiz, de 1 a 10, ¿cuánto le da usted al trabajo de Castresana y luego al trabajo de Dalanese? Creo que al de Castresana le daría tal vez un 3 y al de Dalanese creo que un 4 tal vez. Por encima del promedio de lo que nos dicen las redes. Vamos a las redes. Iván Morales, yo secundo la moción, sería una excelente invitada, refiriéndose a un tema directamente en las redes. Chalo Mantilla, Tico Payaso, ya era hora de que te fueras, tus vacaciones por Guatemala finalizaron. Giovanni Cortés, fuera de nuestra sufrida Guatemala, estamos estos mantenidos que nada han aportado a nuestro país. Nos dice César Marcial, ¿quién estuviera haciendo el trabajo de CICIG en nuestros juzgados? Adrián Arias, la CICIG compró nuestra soberanía como a cualquier cosa, dice también. Ovidio Parra Lima, la seguridad que ofreció el Partido Patriota en campaña ha sido tan tangible como la labor contra la impunidad de CICIG, utilizando nuestro hashtag a las 10 p.m. Guillermo Rivera, no creo que exista ninguna entidad que logre combatir las ya tan arraigadas redes de corrupción en el Estado. Nos dice también el Lino, CICIG para mí solo significa manejo de influencias para manosear nuestra ley como quieren y corromper nuestros derechos. Ana Cristina Guerrero, qué bueno que invitaron a una mujer para el análisis, me encantaría ver a ALK-84. También nos dice nuestra compañera Ana del Bron lo que podemos hacer como país para que no solo renuncien los comisionados, sino que se vaya la comisión entera, no a la CICIG. Lo escucho, Filipe. Hay una evaluación que eventualmente creo que los guatemaltecos tenemos que hacer, y es no solo la gestión del comisionado, sino de la unidad más importante que tiene la CICIG, que es la unidad de investigación y litigio. Yo diría que cuando la unidad de investigación y litigio estaba dirigida por el señor Mauricio Salustro entre el año 2008 y mediados del 2009, la CICIG hizo avances en la investigación de algunas redes de tráfico, de trata de personas, de contrabando, redes de narcotráfico, persiguieron el caso del asesinato de Juancho León y toda la estructura narcotraficante atrás de ellos, la masacre aquella de Aguas Arca en el 2009. La salida de Mauricio Salustro marca un parteaguas, porque en sustitución de él viene Pedro Díaz. Y Pedro Díaz, su gestión al frente de la unidad de investigación fue muy criticado, porque ahí es donde se le empieza a señalar a CICIG la instrumentalización de los testigos protegidos, las amenazas en contra de algunos testigos de los procesos, las amenazas en contra de jueces y demás. Quien debía haber solventado algunos de esos errores era el señor Antonio Ingraoya, que vino a dirigir la unidad de investigación hace un año, pero solo estuvo, si no estoy mal, en el país 2 o 3 meses. O sea, también uno de los grandes problemas es que la unidad que más tenía que haber dado resultados degeneró bajo la gestión del señor Pedro Díaz, y a partir de ahí todo el trabajo de la CICIG implosionó. Esto sin hablar del rol político que jugaron los comisionados. Aquí al final de cuentas yo siempre he sostenido una tesis, y es que en Guatemala o en muchos países de América Latina la comunidad internacional se ha convertido en una especie de árbitro político que sí sirve para dirimir los conflictos en estos países. En la época de Castresana y en menor medida en la época del señor Dalanese, los comisionados no eran nada más que la institucionalización de ese proceso, de ese fenómeno de tener que importar un árbitro político de afuera que viniera a solventar el conflicto en este país. Vamos a las redes. Luis Carlos Jun, darle un 4 a Dalanese es mucho, yo le daría un 0 por corrupto e inepto y por proteger a criminales. Otto Schwartz, no importa cómo la califican, recuerden el origen de la clase política de nuestro país, fue el que permitió a CICIG. Celia Luna Aguilera, la pregunta sería, ¿qué va a pasar con el sistema de justicia del país una vez salga por completo la CICIG? Francisco, el personal que posee la CICIG fueron extraídos de algunas fiscalías, ¿a dónde van? Ya basta el manipuleo internacional. Ricardo, caso Valdés Pais, inventan un caso haciendo
una burda caricatura de los hechos nefastos. Solo acá pueden darles espacio, nos dice Ricardo. Es parte de lo que usted está comentando a través de las redes sociales. Esta noche estamos por supuesto utilizando nuestro hashtag a las 10 p.m, nuestra cuenta @Canal Antigua, interactuando en vivo con usted, Philip Chicola, Valesca Ruiz, Hugo Novales, y por supuesto, antes de ir a la pausa, yo le voy a presentar más noticias.